Hola, bienvenidos a este segundo Festival de Música y Laudería de la ciudad de Jalapa 2020. Estoy muy agradecida por la invitación. Soy Raquel Paraíso, soy doctora en etnomusicología, investigadora. También toco música latinoamericana. Voy a hablar del son mexicano, es un tema que llevo trabajando mucho tiempo porque, una de mis pasiones es la música mexicana y el son es uno de mis campos de investigación. Entre las muchas tradiciones mexicanas, el son es una de las más representativas de su riqueza y diversidad cultural. Muchos lo consideran como parte vital de la vida cultural de diferentes regiones del país. Más que entenderlo como un género o un término que hace referencia tanto a las distintas tradiciones regionales como al complejo musical que éstas forman, lo entiendo como una experiencia musical en la que confluyen el hacer musical y la interacción humana. La música popular mexicana está marcada por tradición, modernidad, innovación y reinvención en un constante flujo de uso y creación. Es variada y rica. Si muchos crecieron escuchando boleros, bambucos, danzones, corridos o rancheras, otros lo hicieron escuchando sones en muy diferentes formatos y contextos, desde los más tradicionales a los más contemporáneos, donde los sones son reinterpretados para ajustarse a nuevas necesidades y gustos estéticos, condiciones socioeconómicas y discursos intelectuales. Los sones son herencia musical de las regiones que les dan vida. Hablan de comida, de medicina, de poesía, de creencias y de saber. Cantan sentir, conocimiento, ayer y hoy. Son un puente de comunicación con otros y una forma de crear comunidad. Enlazan presente y pasado y establecen un vínculo de pertenencia a un tiempo y un lugar, a un grupo humano. Son esenciales tanto en la formación de procesos identitarios como en la articulación de identidades culturales, étnicas, regionales y colectivas. En esta charla voy a ofrecer una visión general del son a nivel histórico y a nivel musical, el cual es generalmente asociado con diferentes culturas e identidades regionales. Aunque los sones son una expresión tanto de grupos indígenas como de grupos mestizos, me centro en el son tal y como es vivido, experimentado, interpretado y recreado por diferentes grupos mestizos. Aunque marcados por diferencias regionales y locales, en su conjunto instrumental, formas de baile, interpretación y versada, los sones comparten una estructura musical, melódica, armónica y rítmica, literaria, coreográfica y contextual. La historia de la música mexicana está íntimamente ligada a la historia social y política del país. El son es un claro ejemplo de ello. Nació como resultado del proceso de hibridación de elementos y contextos musicales europeos, amerindios, africanos y afrocaribeños, iniciado en 1500, y de las identidades culturales y experiencias que se dieron durante y después de la colonia. Desde comienzos del siglo XVI, el mestizaje, en una gran variedad de condiciones geográficas y económicas, fue haciendo del son un mosaico de culturas musicales regionales. Se fue forjando, definido por muchos como símbolo de identidad mexicana, a pesar de que tal concepto de identidad fue entendido de distintas maneras en diferentes momentos de la historia. Durante la colonia, la producción musical europea y especialmente la española, que se desarrollaba simultáneamente en varios ámbitos, tanto en la corte como en la iglesia y entre el pueblo llano, era trasplantada a las Américas, donde se iba transformando y adquiriendo características propias en cada país y localidad, y donde era llevada de vuelta al viejo continente para allí retroalimentar expresiones culturales. Así, la música popular se fue construyendo en un ir y venir de melodías y expresiones culturales que entrelazaban, llevaban y traían tendencias culturales de aquí y de allá. Los sones representan las tradiciones y costumbres de los tres mundos que les dieron vida, el indígena, el africano y el europeo. Son, más que nada, cultura propia. La música que fue emergiendo en el México colonial no fue simplemente una mezcla de elementos específicos provenientes de varias culturas, sino una expresión propia que nacía de la nueva sociedad que se estaba forjando. Es decir,
Lo híbrido se fue convirtiendo en una nueva especie, y aunque se pudieran encontrar elementos europeos, indígenas o africanos, ninguno de estos elementos aparecía ya en su estado puro. La síntesis crea algo nuevo a nivel musical y contextual, ya que cobra vida en nuevos contextos sociales con un conjunto particular de significados. Rastreando los orígenes del son, Gabriel Saldívar considera que versos españoles cantados tales como las letrillas, coplas, seguidillas y coplillas son precedentes directos del son y establece una similitud entre la forma, el contenido literario y la estructura métrica de estos versos con los versos utilizados en los sones. Durante la colonia, los sones, entonces designados por diferentes términos, jugaron un importante papel en las festividades y eventos musicales y estaban asociados con el canto, el baile y la ejecución instrumental, principalmente con cordófonos, en ámbitos seculares. Aunque ha sido un discurso históricamente invisibilizado, la población africana desempeñó un papel crucial en el periodo formativo y de desarrollo del son. Ya a mediados del siglo XVII lo tocaban, cantaban y bailaban los africanos y mestizos en los oratorios y escapularios, festividades que sirvieron para camuflar prácticas religiosas profanas y para ridiculizar la religión, el poder y la dominación española. Por las denuncias que de los sones se hicieron a la Inquisición durante los siglos XVII y XVIII, sabemos que tuvieron una presencia significativa en el conjunto de expresiones musicales populares. Tal y como ha sido mencionado por muchos investigadores, la palabra son, refiriéndose al aspecto lírico y musical, apareció por primera vez en 1766. A finales de dicho año, una flota europea llegó al puerto de Veracruz después de haber hecho escala en La Habana, donde habían abordado pasajeros y marineros procedentes sobre todo de la población mulata y negra de Cuba. Estos negros y mulatos trajeron consigo el son conocido como el chuchumbé, que fue rápidamente prohibido por la Inquisición al ser considerado obsceno tanto por las coplas como por los movimientos en el baile. Vamos a escuchar la versión del grupo Mono Blanco, la composición que Gutiérrez hizo de El Chuchumbé utilizando algunas de estas letras. Engañando al chuchumbé, que te vaya bien y te vaya mal. El chuchumbé te debe topar, te vaya bien que te vaya mal. El chuchumbé te debe topar. Las músicas populares se propagaban por todo México a través de las rutas comerciales, los mercados, el movimiento de soldados, el teatro popular y los grupos de músicos ambulantes, entre otros. En las ciudades, durante el último tercio del siglo XVIII, el teatro se convirtió en el medio más importante para la transmisión de sones y danzas del momento. En la mayoría de los centros urbanos, las producciones teatrales comenzaron a incluir géneros con sabor local, que entonces eran conocidos como sonecitos del país o sonecitos de la tierra, junto a boleros, polacas y otras composiciones de origen europeo en boga en ese momento. Ejemplos de estos sonecitos son el casamiento de los indios, el fiscalito, la rarana, la india, los negritos. Vamos a escuchar el guajito, la versión correspondiente al estado de Puebla. La música es arreglo del maestro José Luis Sagredo. Las litografías que verán en el video fueron tomadas de los mexicanos pintados por sí mismos, de Ezequiel Iriarte. Guajito sí, guajito no, medio que traje se me acabó. Guajito sí,
al cabo que medio que trae vaya lo gasté. Guajito sí, guajito no, medio que traje se me acabó. Guajito sí, y al cabo que medio que trae vaya lo gasté. Guajito no, guajito sí, métete, métete por aquí. Guajito sí, guajito ya, métete, métete por acá. Guajito no, guajito sí, métete, métete por aquí. Guajito sí, guajito ya, métete, métete por acá. Guajito sí, pues vente pues, vamos y vamos a Santa Inés. Guajito sí, pues toma un real, compra tus dulces en el portal. Guajito sí, pues vente pues, vamos y vamos a Santa Inés. Guajito sí, pues toma un real, compra tus dulces en el portal. Los sonecitos del país se ejecutaban como parte de las tonadillas escénicas, números músico-teatrales cortos que se representaban como intermedio entre los actos de las zarzuelas y que fueron muy populares en este último tercio del siglo XVIII. Vamos a escuchar la tonadilla Al fin vence la mujer. Vamos a escuchar la partecita titulada El celoso. Es una tonadilla del siglo XVIII y la interpretación corre a cargo de la Compañía Madrid-Goyesco. El autor es Blas de la Serna. Las palabras amigo las lleva el viento, las lleva el viento. Y las manos son buenas, y las manos son buenas, con dulce voz. Pues que de mí te burlas, yo te abandono, yo te abandono. Para suplir tu falta, para suplir tu falta, tengo otros ocho. ¿Qué es lo que oigo? Yo estoy loco, yo estoy loco. Así como los personajes de las zarzuelas eran de clara factura española, las tonadillas escénicas en México utilizaron personajes con marcados rasgos de carácter mexicano y argumentos que apelaban al gusto de las clases populares. Algunos de los sones que se tocaban en ese momento, tales como la bamba, el bejuquito, la india o el gusto, todavía forman parte del repertorio actual. La ejecución de sonecitos del país dentro de estas tonadillas escénicas representó un paso crucial en el desarrollo y creciente popularidad de los primeros. Se puede decir que para finales del siglo XVIII los sonecitos del país, o los sones mexicanos, emergieron como un género musical que contenía signos de una naciente identidad musical mexicana que consolidaría más plenamente para 1810. Durante la independencia, en la primera mitad del siglo XIX, el son, junto al jarabe, fue explícitamente asociado con la nueva identidad mexicana y llegó a ser considerado por muchos como símbolo nacional.
A lo largo de ese siglo fue asumiendo características regionales propias. Como hoy lo conocemos, los sones emergieron hacia finales del siglo XIX como expresiones regionales que reflejaban una nueva cultura regional y una expresión significativa de valores, identidades y necesidades regionales, cada una identificada más con particularidades regionales que con una identidad nacional más abstracta. Por ejemplo, vamos a escuchar 3 ejemplos de una petenera en diferentes regiones de México. Vamos a comenzar con una petenera huasteca interpretada por Guardianes de la Huasteca. Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, cuando el marinero mira la borrasca por el cielo, se queja, llora y suspira, ay la la, ay la la la, se queja, llora y suspira, le dice a su compañero, si Dios me presta la vida no vuelvo a ser marinero. Ay, la. Vamos a continuar con una petenera jarocha interpretada por Arcadio Hidalgo y Noé González, que aparece en el disco Sones de Veracruz de Lina. Petenera, dame de tu palo un ramo. Petenera, dame de tu palo un ramo. Quien te puso picarona y solita ya lo ves. Quien te puso picarona, que petenera me llamo. Petenera, dame de tu palo un ramo. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Que usted se volviera sola y que yo me la comiera. Madurita, madurona, que del palo se cayera. Te puso petenera, no te supo poner nombre. Te puso petenera, no te supo poner nombre. Que tú te habías de llamar, ay solita, ya lo ves. Que tú te habías de llamar la perdición de los hombres. Que te puso petenera, no te supo poner nombre. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Que usted se volviera sola y que yo me la comiera. Madurita, madurona, que del palo se cayera. Quien te puso petenera, seguro no te vencí. Quien te puso petenera, seguro no te vencí. Que tú te habías de llamar, ay solita, ya lo ves. Que tú te habías de llamar la perdición para mí. Quien te puso petenera, seguro no te vencí. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Ay, solita y soledad que yo quisiera. Y usted se volviera sola y que yo me la comiera. Madurita, madurona, que del palo se cayera. Y vamos a terminar con los Fandangueros de Tisla, tocando una petenera de Tisla, un son de tarima. Esta grabación la hice en Chilpancingo en el año 2010. Es una santa
Dicen que la petenera y llega el amanecer, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad de que fue, andaba su caballo que se le murió de sed. Ay, soledad, soledad de que fue, andaba su caballo que se le murió de sed. Es una mujer honrada, es una mujer honrada, que la petenera, es una tarde, llega en la madrugada, que se va a lavar de tarde. Ay, soledad, soledad del otro lado, amale para el todo, tengo un tiempo alborotado. Ay, soledad, soledad del otro lado, amale para el todo, tengo un tiempo alborotado. Pero hay muchos más sones compartidos. Ahí está el sacamandú, huasteco y jarocho, está la malagueña, huasteca con la malagueña de los sones de tamborita de Guerrero, las de arpa cacheteada, la de Costa Chica, la india o indita del son jarocho, de son de Tierra Caliente y son de Costa Chica, una infinidad. Consolidado este mosaico de variantes regionales, el son alcanzó gran popularidad a comienzos del siglo XX, coincidiendo con la reconfiguración ideológica que el país estaba viviendo, el fervor nacionalista y revolucionario que culminaría en la Revolución de 1910 y que le daría al país un sentimiento de orgullo en lo mexicano, una nueva valoración de su cultura propia. Acompañaron la turbulencia política del momento y sirvieron como medio para expresar identidades musicales y preocupaciones políticas populares. Vamos a escuchar el gusto federal, un son o gusto, nombre que recibe el son cantado en Tierra Caliente de Guerrero, que celebra la derrota de la dominación francesa en tiempos de Maximiliano. No se sabe quién escribió esta versión del gusto federal. Unos dicen que Vicente Riva Palacios y otros que Juan Bartolo Tavira. En cualquier caso, lo vamos a escuchar tocado por Juan Reynoso y Cástulo Benítez de la Paz en 1999. Este es el gusto federal. Viva Dios que lo primero, digo lo sinceridad. Viva Dios que lo primero, digo lo sinceridad. Muere el príncipe extranjero, que viva la libertad. Muere el príncipe extranjero, que viva la libertad. Sin ánimo de simplificar y sabiendo que regionalizar es siempre problemático, presento aquí un mapa de los géneros más importantes del son mexicano. Podríamos decir que en general existen elementos que sirven como denominadores comunes al complejo del son. Cantado instrumental es acompañado por instrumentos que a menudo son de cuerda, cordófonos, aunque algunas tradiciones utilizan instrumentos de percusión y cada región tiene particularidades. Por ejemplo, vamos a escuchar un fragmento de un son de Tabasco con marimba y con tarola.
El segundo elemento es que en la estructura formal de los sones alternan secciones instrumentales con secciones cantadas que utilizan estrofas generalmente octosilábicas, con rima asonante o rima consonante. Los músicos componen versos, improvisan o los eligen de un amplio repertorio de poesía popular. En muchas tradiciones la importancia de la poesía es significativa, pero en algunas, como en el guapango arribeño, por ejemplo, cobra un significado especial. La fuerza de la poesía decimal que los trovadores utilizan es una herramienta social indiscutible. Tal y como Guillermo Velázquez dice, el trovador es, comillas, oficiante de la palabra y cronista del acontecer, cierro comillas. Vamos a escuchar un fragmento de la poesía de una pieza arribeña. Por cuestiones de tiempo no escuchamos ni la poesía completa ni la valona y el son zapateado que conforman toda la pieza. Este son arribeño, van a reconocer al intérprete, es Guillermo Velázquez. Y aquí nos acompañan Vincent y Chávez, zapateando, como se acostumbra en esta tierra, trae igual en el corazón, y paseaba sin rodar, soy guitarrero del sol, compañero de topar, no cambio mi tradición, por la de mi castigada, no cambio mi tradición, por la de mi castigada. Si no hay estrofas cantadas, como en los sones de tamborita de Guerrero, por ejemplo, las secciones instrumentales de los sones se alternan de acuerdo con la estructura formal específica del subgénero del son. La introducción instrumental de los sones anuncia el son y la mayoría de los músicos conoce un amplio repertorio que es transmitido principalmente de manera oral. Rítmicamente, el son es rico y complejo. Suele utilizar ritmos ternarios de 3x4 o 6x8, con subdivisiones binaria o ternaria y ternaria. Y es común la combinación de ambas tanto en las melodías como en los acompañamientos. Vamos a escuchar este son abajeño en el que podemos escuchar muy bien esta alternancia, que muchas veces llamamos sesquialtera o seis que altera el acento. Ta 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 ta, 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 tam pam pam pa 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 pam pam pam. Todos nos unimos en el uno. Melódicamente, los temas no son nunca simples ni obvios. Los músicos crean un magnífico fluir de variaciones melódicas dentro de la estructura armónica de cada son. Los sones son bailados y aunque suele ser un baile rítmicamente vigoroso, por supuesto que hay excepciones como los sones del istmo. Vamos a escuchar un poquito y ver un poquito de un son ismeño interpretado por Margarita Chacón, La Llorona.
A menudo los bailes del son son bailes de pareja, de cortejo, pero también aquí hay excepciones, como ocurre en el son jarocho con los bailes de a montón o bailes de muchas mujeres. Si el son es cantado, se suele zapatear durante las secciones instrumentales y se hacen pasos más lentos mientras se cantan las coplas para que se pueda escuchar y entender la letra. El sonido que produce el baile sobre la tarima es parte central del conjunto instrumental. El zapateado sobre este idiófono o tambor de pie forma parte del entramado rítmico del son. Vamos a escuchar un son de tamborito, un vigoroso son de tamborita interpretado por los Carácuaros y Serafín Ibarra en La Tierra Caliente, en el Tecolote. Estos elementos tan generales que menciono toman características propias no solo en cada son regional, sino en las variantes locales dentro de tales regiones. Cada son regional tiene un estilo propio de canto, versada, líneas melódicas, ejecución instrumental, tratamiento del material musical y, en fin, toda una serie de características musicales y contextuales que tienen que ver con la estética cultural de cada región y los desarrollos históricos y sociales de las mismas. Debido a que no puedo cubrir un espectro tan extenso, me limito a presentar algunas variantes de los sones mestizos. Entre las comunidades indígenas, el son es un género central dentro de sus prácticas festivas y rituales, pero eso es tema para otra conferencia. Podríamos dedicar horas a hablar de un solo son regional para darle crédito a muchos años de tradición, a numerosos músicos e intérpretes tradicionales y contemporáneos, a variedades locales, a funciones de subgéneros dentro del son. Por supuesto, elemento central en este complejo del son es el contexto social en el que se crea, recrea y se vive. En esa experiencia se pone de manifiesto la relevancia que tiene la música, incluyendo baile y producción poética, en la producción cultural de la identidad. Por ejemplo, proyectos culturales tales como encuentros o centros culturales creados alrededor del son en los últimos 20 o 30 años funcionan como un medio para crear comunidad, transmisión cultural y comunicación intergeneracional. El son es todo eso. Es una experiencia musical individual y colectiva que comparte ideologías, valores, creencias y sentimientos y que resume una forma particular de entender el mundo y la vida. Me gustaría poner un fragmento de un fandango que se llevó a cabo en el Jardín Cojima, proyecto cultural en Otatitlán, al sur de Veracruz. A los 3 años se bailaba el polar, pero mira, bien. ¿Les gustó? Recuerdo muy bien ese fandango en el Jardín Cojima y bueno, es algo que llevo muy dentro de mí. Estoy muy agradecida al grupo Yacatecutli por abrirme las puertas de su casa, el Jardín Cojima.
Esta idea fundamental de vivencia y experimentación en comunidad sufrió vaivenes durante el siglo XX. La historia del son desde 1900 a 1980 es importantísima para entender el momento en el que se encuentra el son en la actualidad y en el que está experimentando una revitalización única. Esa revitalización ha sido movida no solamente por una élite intelectual, sino por músicos, promotores culturales y amantes de la música tradicional, entre otros, que creen en la música tradicional como una poderosa herramienta para reconstruir identidades y recuperar memorias y herencias culturales que ayuden a resignificar prácticas e identidades culturales. Como antes mencioné, a comienzos del siglo XX, los sones sirvieron como una herramienta de expresión popular y una manera de encapsular los sentimientos nacionalistas inspirados por la Revolución. En aquel momento surgieron un gran número de músicos populares que comenzaron a incorporar características regionales específicas a este género musical, ejecutado principalmente en las zonas rurales y en las haciendas bajo el patrocinio de los hacendados. En la ciudad, el momento de popularidad del son había dado paso a otros gustos musicales después de que hubiera formado parte del repertorio de la música del salón romántico del siglo XIX y diferentes compositores los hubieran incorporado a sus composiciones. Además, durante el Porfiriato, de 1876 a 1910, se mostró una clara preferencia por nuevas tendencias europeas y en especial por la ópera italiana. Desde ámbitos rurales, algunos de los sones se expandieron sus fronteras de lo regional a lo nacional y otros permanecieron en las zonas rurales, donde se mantuvieron como una expresión musical popular y como experiencia festiva y no de espectáculo profunda. Acompañaban cualquier ocasión festiva, secular o religiosa y cualquier celebración relacionada con el ciclo de vida, nacimientos, bautizos, entierros, velorios, casamientos. Eran el centro de la fiesta, el fandango, el guapango, la topada. Mucho de la vida social se negociaba y se transmitía en las fiestas. Durante los años de la Revolución tuvo lugar una intensa movilización de personal, tropa y otros recursos humanos. Los músicos viajaban constantemente y los repertorios regionales se intercambiaban y eran consumidos, reapropiados y recreados en un constante fluir. Una vez más, los géneros populares mexicanos emigraron a través de las rutas comerciales y de los grupos musicales que tocaban en pueblos y en ciudades. El hecho de que algunas tradiciones de son compartan repertorios y tengan claras semejanzas en cuanto a conjuntos instrumentales, por ejemplo, los sones plané, que son considerados por algunos investigadores como predecesores de los sones de mariachi, apuntan a la evolución del género como una expresión musical vital de determinadas áreas culturales. Para escuchar esta conexión entre esos dos géneros, vamos a escuchar un son de arpa cacheteada interpretado por los originarios de Cualcomán y el son se llama La Puerca. Bravo, y los aplausos, ¿qué pues? Ahora vamos a escuchar un son compartido, jalisciense, interpretado por los marineros de Tepalcatepec. El son se titula El Jabalí y no lleva cacheteo en el arpa. Déjame.
El periodo de 1920 a 1950 fue decisivo para la cultura mexicana en general y el son en particular. El fuerte sentimiento nacionalista postrevolucionario, la necesidad de sintetizar la diversidad para establecer un pasado común a nivel nacional y crear una nación coherente y homogénea, la intensa migración de la población rural a las zonas urbanas y la entrada de México a finales de 1920 en la era de los medios de comunicación, la radio, el fonógrafo y el cine, transformaron el entramado cultural y social del país, así como las prácticas, los estilos y los gustos musicales. Por ejemplo, el estilo de canto fue transformado en el proceso de comercialización de la canción ranchera, la imagen sonora y visual del mariachi moderno fue consolidada y los sones ajustaron estructura musical, estilo y técnicas de ejecución a las exigencias de grabación y radiodifusión. Por otra parte, los músicos de provincias que se trasladaron a la Ciudad de México durante los años de 1930 y 1940 en busca de oportunidades musicales, introdujeron cambios en sus presentaciones a nivel musical y escénico para adaptarse a gustos y demandas del público urbano. Hicieron arreglos musicales más apropiados para el escenario que para las fiestas comunitarias en contextos rurales y crearon clichés tanto de la música como de los músicos. Al regresar a sus lugares de origen, llevaron con ellos prácticas musicales ya transformadas. Otro elemento importante que influyó en el proceso selectivo y transformador de la música tradicional mexicana fueron los ballets folclóricos. Bajo la bandera nacionalista, con el objetivo de promover la cultura mexicana y apoyados por el gobierno, las compañías folclóricas experimentaron con la incorporación en sus presentaciones de danzas indígenas y mestizas. En los escenarios, las culturas musicales sufrieron un proceso de manipulación, selección y descontextualización con el fin de crear un producto adecuado a sus públicos, muchas veces ajenos a las mismas. A la larga, estas representaciones de expresiones culturales afectaron el desarrollo de las tradiciones musicales mismas en sus regiones de origen. Por otra parte, los ballets folclóricos dieron a conocer diferentes expresiones musicales del país que no se hubieran conocido de otra manera. Es decir, el nacionalismo postrevolucionario construyó estereotipos e identidades que las industrias del cine, la radio y las compañías discográficas comercializaron. Los ballets folclóricos también contribuyeron a la creación y consolidación de expresiones folclóricas estereotipadas. Musicalmente y contextualmente hablando, el son mexicano se transformó en dichos escenarios. La segunda mitad del siglo XX estuvo determinada por dos factores que marcaron profundamente la sociedad mexicana: una alta tasa de crecimiento demográfico y un aumento poblacional en centros urbanos. En 50 años, México triplicó su población de 25 a 97 millones de habitantes. La emigración a los centros urbanos transformó formas de vida y relaciones sociales. La función de la familia como soporte emocional, personal y económico desapareció. E igualmente desaparecieron la idea de comunidad y valores inherentes a la misma, tales como la solidaridad. Junto al crecimiento y urbanización de la población, la emigración a Estados Unidos y los cambios en las condiciones de vida de la población contribuyeron a las rápidas transformaciones sociales. Al igual que la radio y el cine en su momento, la programación musical de la televisión marcó y transformó los gustos musicales del país. Los nuevos medios de comunicación también importaron otras formas de vivir las fiestas y los gustos musicales cambiaron a la par que el mercado mundial. A mediados de la década de 1980, considerando el deterioro del espacio social de la música tradicional por las condiciones anteriormente mencionadas, investigadores, músicos y promotores culturales, entre otros, se dieron a la tarea de revitalizar las culturas tradicionales a través de encuentros, festivales y otros proyectos culturales. Tanto la noción de transmisión de herencia cultural como la necesidad de conectar con las raíces culturales y con un pasado que le dé sentido al presente frente a los rápidos cambios en los contextos culturales han sido clave en el proceso de revitalización que el son mexicano ha experimentado en los últimos 30 años.
En algunos casos, las tradiciones musicales han sido reinventadas y reconstruidas, como en el caso de los sones de Artesa de la Costa Chica. En otros, han sido recordadas, reinterpretadas y llevadas a nuevas cotas de popularidad. En la actualidad, la recuperación de las tradiciones musicales en las diversas regiones de México ha experimentado distintas fases en diferentes regiones, pero en el proceso todas comparten denominadores comunes, en particular la reapropiación de la tradición musical como expresión de la comunidad con la fiesta comunitaria o el fandango en su núcleo. El fandango es considerado la plataforma social y comunitaria donde se vive, crea y recrea el son regional. En él se comparte el conocimiento y se vive la cultura tradicional y su memoria en todas sus expresiones. Reúne música, poesía y baile en un espacio creativo en el que simbólicamente estos tres elementos son significativos, la tarima en el centro del espacio. Hoy en día, aunque el nivel de popularidad de los diferentes sones regionales es distinto, podemos decir que hay un renovado interés a nivel general. Por supuesto, sabemos de la gran revitalización que el son jarocho ha experimentado, pero también el huasteco y poco a poco el de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero y el de Tixla. Hay otros que han recibido una inyección de revitalización a través de reconsideraciones históricas tales como el replanteamiento de la negritud y las reivindicaciones para una representación de las identidades más horizontal y equitativa, como es el caso de los sones de Artesa de la Costa Chica. Vamos a escuchar un ejemplo de estos sones de Artesa. Mariquita María, María del Carmen, Mariquita María, María del Carmen, dame tu peineta, mira con mi alma para peinarme, dame tu peineta, mira con mi alma para peinarme, a la na, dame tu peineta, mira con mi alma para peinarme, tu peineta, mira con mi alma para peinarme. Una de las actividades de esta revitalización es la organización de encuentros y proyectos culturales como catalizadores para la vivencia, experimentación y creación de procesos identitarios. Músicos, bailadores y audiencias buscan ser parte de estos encuentros y proyectos culturales porque, entre otras razones, en ellos se articulan identidades culturales, regionales y colectivas. Una de las particularidades del son es que tal y como nació y tal y como se está reinterpretando y experimentando en la actualidad, tratando de retomar contextos similares a los que nació, crea comunidad, un vínculo afectivo que va más allá del momento en el que la experiencia musical, social y afectiva tiene lugar, conectan con el pasado. En este proceso de revitalización, la música es el elemento clave en la reconstrucción de prácticas sociales y culturales que quieren dar respuesta a cambios sociales, económicos y culturales que mueven el pulso global hacia tendencias culturales de masas y orientaciones generales de la cultura. Este proceso también habla de una recuperación y reconstrucción de comunidad a través de la música tradicional. En México, formas de música tradicional están siendo redefinidas para incorporar discursos étnicos más inclusivos y nuevos discursos de mexicanidad. La experiencia del son mexicano es parte de un fenómeno más amplio que afecta a comunidades musicales que están lidiando con aspectos de movilidad social, cambios musicales, globalización y nuevas representaciones de identidades colectivas.
También nuevas representaciones de identidades sociales, étnicas, regionales y culturales, no desde posiciones esencialistas, sino construidas con elementos y fuentes disponibles en un determinado momento. Mientras que esto no es nuevo en la historia del son, sí lo es la relevancia y proyección regional, nacional e internacional que ha adquirido debido al mundo interconectado en el que vivimos. Como mencioné al comienzo, en el son está la herencia musical de sus regiones, su historia social, una visión del mundo y una forma de vida. Es nuestra música. Gracias.